Mi hermana no quiere que lleve a mi esposo a su boda, por eso nos echa, pero ahora el esposo de mi hermana está furioso y la vida de ella se vuelve un infierno. Mi hermana y yo siempre hemos tenido una relación de altibajos. Nos queríamos, pero no éramos el tipo de hermanas que compartían todo. Habíamos tenido nuestros momentos, claro, discusiones ocasionales, mayormente por tonterías o diferencias en cómo veíamos los roles familiares. Pero, en general, la amaba de verdad. Estaba orgullosa de sus logros, la apoyaba y había estado a su lado en cada evento importante de su vida hasta ahora. Nuestra relación era bastante buena hasta este lío de la boda. Estoy casada con Richard desde hace casi 4 años, y él encaja perfectamente en nuestra familia. Richard es el tipo de persona que se esfuerza con las personas que amo, y eso siempre lo he admirado de él. Como no tiene hermanos, trataba a mi hermana como si fuera su propia hermana, y tenían una relación ligera que a veces me recordaba a los hermanos que se pelean juguetonamente. Siempre se estaban tomando el pelo, e incluso estuvo ahí para ella cuando necesitó ayuda. Hace aproximadamente 1 año, ella estaba teniendo problemas con un negocio. Quería iniciar una pequeña tienda de artículos para el baño en línea, y Richard le ofreció un préstamo para comenzar, sin intereses. Era una cantidad generosa, y me sentí orgullosa de que estuviera dispuesto a apoyarla. Por eso, cuando llegó la invitación de la boda con esa extraña nota pidiéndome que no llevara a Richard, me sentí completamente desconcertada. Se siente una falta de respeto, luego de que le haya prestado el dinero. Leí la nota al menos 5 veces, tratando de entender si era una broma o si me estaba perdiendo algún mensaje oculto. Richard se lo tomó a broma al principio, sugiriendo que tal vez ella quería hacerle algún tipo de broma en la boda, pero había algo en esto que simplemente no me cuadraba. Intenté contactarla directamente, enviándole mensajes casuales sobre la boda, pero sus respuestas eran vagas. Decía que estaba ocupada con los preparativos y que me llamaría después. En solo un mensaje dijo que sabría muy bien por qué Richard no estaba invitado, lo cual pensé que era parte de la broma. Como no podía obtener una respuesta clara, decidí llamar a mi mamá. Cuando le pregunté si había escuchado algo sobre que Richard no estuviera invitado, simplemente se rió y dijo algo como, «Oh, ya sabes cómo es tu hermana, solo está siendo ella misma». Pensó que tal vez mi hermana estaba planeando algo divertido para la recepción. Su reacción no ayudó en absoluto y solo añadió a mi confusión. Mi mamá no parecía tomárselo en serio, lo que me llevó a creer que realmente podría ser solo una broma inofensiva. Seguía sin estar segura, pero en ese punto no podía ver por qué llevarlo causaría algún daño real. Después de todo, era una boda. Se suponía que debía ser una boda de un familiar, y Richard es parte de la familia. El día de la boda llegamos al lugar juntos. Tan pronto como entramos, noté que algunas personas nos miraban de forma extraña. Pensé que tal vez nos estaban mirando porque Richard y yo nos habíamos vestido un poco más formales de lo habitual, queriendo mostrar respeto por la gran ocasión. Luego vi a mi hermana. Estaba en medio de una conversación con algunas de sus damas de honor, pero tan pronto como sus ojos se posaron en Richard, toda su expresión cambió. Tenía cara de ira, como si estuviera realmente enojada. Inmediatamente se acercó, con la voz temblando de furia, y me preguntó por qué Richard estaba ahí. No intentó bajar la voz, todos a nuestro alrededor podían escuchar el tono cortante en su voz. Intenté apartarla para hablar en privado, pero ella siguió insistiendo, diciendo que él no debía estar ahí y que estaba faltándole al respeto a sus deseos. En un intento por calmarla, le recordé que la nota me había parecido una broma e incluso mamá había pensado lo mismo. Le pedí que respirara y me dijera cuál era el verdadero problema, pero no me respondió directamente. En su lugar, comenzó a gritar más fuerte, acusándome de tratar de arruinar su día. Su prometido notó el alboroto y rápidamente intervino. Pensé que intentaría mediar, calmarla, pero en cambio, se puso de su lado inmediatamente, colocándose protectoramente a su lado y mirando a Richard con furia. Luego, de la nada, se adelantó y empujó a Richard con fuerza, diciéndole que se fuera de inmediato. Estaba completamente desconcertada. La situación había escalado mucho más allá de lo que esperaba. Pero en ese punto, las cosas habían ido demasiado lejos, así que tomé la mano de Richard y nos fuimos del lugar. Esa noche, me senté en estado de incredulidad. Richard estaba callado, y aunque no lo dijo directamente, podía notar que estaba devastado. No había intentado hacer un escándalo ni molestar a nadie. Realmente creíamos que no estábamos haciendo nada malo. Traté de llamar a mi mamá y a mi hermana esa noche, esperando aclarar las cosas y disculparme si habíamos cruzado algún límite no dicho, pero nadie contestó. 2 días después, Richard me pasó su teléfono y me dijo que mirara una publicación que había hecho el esposo de mi hermana. La abrí y vi una larga y amarga publicación donde mencionaba a personas degeneradas tratando de arruinar su día, agregando que algunas personas claramente están obsesionadas con él y su esposa. Nunca nos mencionó por nombre, pero era obvio a quién se refería. Intenté comunicarme con mi hermana y mi mamá una vez más, con la esperanza de que,
ahora que el estrés de la boda había pasado, estuvieran dispuestas a hablar. Pero mis llamadas no fueron respondidas. Todo lo que quiero saber es exactamente qué hice mal. ¿Fui la mala persona por asumir que mi esposo sería bienvenido? ¿Debería haber tomado en serio esa nota a pesar de lo ridícula que parecía? Pensé que estaba respetándola al asistir, al estar allí para ella en su gran día, y sin embargo, todo lo que hice pareció salir mal. Hablé con algunos amigos cercanos, y estaban tan sorprendidos como yo. No podían entender por qué mi hermana y su esposo reaccionarían de manera tan extrema. Entonces, un amigo sugirió algo que no había considerado, que tal vez su esposo estaba celoso de la relación que Richard tenía con ella o se sentía amenazado por su presencia. No me hacía completo sentido, pero era la única explicación que tenía algo de lógica. Desde esa publicación, no he sabido nada de mi hermana ni de su esposo. Mi familia parece dividida, con algunos parientes acercándose para decir que lamentaban lo que pasó, pero evitando tomar partido. Es doloroso saber que mi familia ha sido arrastrada a este lío solo porque no pensé que la nota de mi hermana era seria. Nunca quise causar una escena ni hacer que su gran día se tratara de algo más que de su felicidad. Así que, Reddit, me pregunto, ¿estuve mal al llevar a Richard? ¿Pasé por alto una señal de advertencia que debería haber visto? Actualización 1. Antes que nada, muchas gracias por todos sus comentarios y apoyo. Desafortunadamente, lo que estoy viviendo con mi familia en este momento es todo lo contrario a lo que podrías esperar de una publicación final donde todo se ha solucionado. Después de la boda, no supimos nada de nadie durante días. Fue como un extraño silencio, y comencé a creer que tal vez solo necesitaban espacio. Richard y yo pensamos que eventualmente todo se arreglaría. Pero entonces, de la nada, nuestros teléfonos comenzaron a explotar con mensajes de texto. Era como si se hubieran abierto las compuertas, mensajes de familiares, amigos e incluso de personas con las que no había hablado en años. Y no estaban contactándome para ofrecer apoyo o comprensión. Me llamaron de todo, desde destructora de hogares hasta egoísta malcriada que había arruinado el día de la boda de mi hermana. Algunos mensajes eran tan hirientes y disparatados que al principio pensé que eran bromas, pero luego me di cuenta de que estas personas hablaban en serio. Un mensaje de un primo decía: si de verdad quisieras a tu hermana, no habrías hecho una cosa así en su boda. Otro familiar me acusó de intentar sabotear la boda porque estaba celosa de la felicidad de mi hermana. Aparentemente, las publicaciones en redes sociales de su esposo habían creado un efecto dominó. En su publicación, insinuó que yo estaba obsesionada con su relación, lo que llevó a la gente a asumir lo peor de mí sin siquiera preguntar mi versión. Para empeorar las cosas, dejó entrever que había hecho todo lo posible por humillarlos al aparecer con Richard, aunque yo realmente creía que todo había sido un malentendido. La situación llegó a tal punto que incluso la familia de Richard empezó a escuchar al respecto. Ellos habían sido cercanos con mi hermana y estaban sorprendidos por cómo se había desarrollado todo. Su madre incluso contactó a mi mamá para tratar de aclarar las cosas, solo para que le dijeran que yo había hecho mi cama y ahora tenía que acostarme en ella. Esas palabras fueron de mi mamá, aparentemente. Cuando la madre de Richard me contó esto, quedé devastada. Mi propia madre estaba en mi contra. También comencé a notar una extraña tendencia en los mensajes de los familiares. Todos parecían creer esta narrativa de que yo estaba obsesionada con el esposo de mi hermana, que de alguna manera estaba tratando de meterme en sus vidas o tenía alguna agenda oculta. Sonaba completamente ridículo, pero personas que me habían conocido toda mi vida parecían creerlo. Y todo esto era tan hiriente y extraño porque, como expliqué antes, mi esposo Richard había sido como un hermano para mi hermana. Siempre habían tenido esa relación de hermanos, nada más. Sin embargo, ahora la gente lo hacía sonar como si hubiera usado a Richard intencionalmente para lastimarla. Mientras tanto, mi hermana seguía sin comunicarse conmigo. Me estaba ignorando por completo, dejando que su nuevo esposo hablara indirectamente a través de sus horribles publicaciones, y permitiendo que nuestra familia me destrozara. En desesperación, traté de contactar a su mejor amiga, esperando que pudiera tener algún indicio. Su amiga me dijo que no podía decir mucho, pero mencionó que mi hermana había estado lidiando con nervios preboda y que había sido muy influenciada por la forma en que su prometido veía las dinámicas familiares. Aparentemente, él tiene antecedentes de ser posesivo e incluso tuvo problemas con algunos de sus amigos antes de la boda. Esa pequeña pieza de información me puso a pensar. ¿Y si él estaba tratando intencionalmente de separarla de su familia, comenzando conmigo? Unos días después, mis peores sospechas se confirmaron de la peor manera. Mi primo, que es conocido por causar problemas, me envió una captura de pantalla de otra publicación del esposo de mi hermana. Esta vez, fue aún más lejos, diciendo abiertamente que estaba agradecido de finalmente librarse de ciertos miembros tóxicos de la familia, que habían estado tratando de controlar a su nueva esposa. Insinuó que Richard y yo habíamos sido parte de una especie de vendetta contra ellos, y que se había visto obligado a defender a su esposa de nuestras payasadas.
No podía creerlo. No solo estaba difundiendo estas mentiras, sino que ahora hacía que pareciera que teníamos un largo historial de ser tóxicos hacia mi hermana. Para este punto, todo esto había llegado a amigos en común que no tenían nada que ver con la familia, y comencé a sentirme aislada en mi propia comunidad. Incluso ante toda esta reacción negativa, no podía dejarlo ir. Tenía esta necesidad ardiente de confrontar a mi hermana, de escuchar directamente de ella qué pensaba de todo lo que se decía de mí. Así que la llamé una última vez. No contestó, pero unas horas después recibí un mensaje de texto de ella. Un breve mensaje que decía: cruzaste una línea de la que no puedes regresar, espero que estés feliz con las decisiones que tomaste. El mensaje se sintió como el fin de nuestra relación. Una parte de mí quería ir a las redes sociales para contar mi versión de la historia y defenderme de estas horribles acusaciones, pero Richard me instó a quedarme callada, recordándome que eso solo avivaría el fuego. Y por mucho que doliera, sabía que tenía razón. Si empezaba a defenderme en línea, solo parecería culpable, como si tuviera algo que esconder. Pero esto ya no se trataba solo de mí. Richard también estaba atrapado en medio de este lío. Me dijo que incluso algunos de sus amigos lo habían contactado, algunos de los cuales habían visto la publicación, preguntándole por qué había caído tan bajo al asistir. Personas que no tenían idea de la nota o del contexto ya lo habían pintado como una figura disruptiva. Mi esposo no ha sido más que amable con mi hermana, y ahora lo están arrastrando por el lodo. Y aunque desearía poder retroceder el tiempo y nunca haber ido a esa boda, una parte de mí siente que esto hubiera pasado eventualmente. Ahora está claro que su esposo tenía la intención de aislarla, y parece que yo fui la primera en ser cortada. De alguna manera, siento que he perdido no solo a mi hermana, sino a toda mi familia por un malentendido que se salió de proporción. Ahora soy la destructora de hogares, la miembro tóxica de la familia, la que supuestamente está obsesionada con arruinar la felicidad de los demás. Y todo lo que hice fue presentarme para apoyar a mi hermana en su día de boda. Actualización 2. Han pasado muchas cosas de las que no tenía idea hasta hace poco, y después de una acalorada conversación con mi mamá, estoy comenzando a ver toda la situación bajo una nueva y perturbadora luz. Decidí visitarla porque no podía permitir que las cosas siguieran empeorando sin al menos intentar hablarlo. Quería aclarar las mentiras y descubrir por qué mi familia se había dejado influir tan fácilmente por estos rumores hirientes. Cuando llegué, mi mamá parecía a la defensiva, repitiendo las mismas cosas que los familiares habían estado diciendo, que yo buscaba atención, que hice un escándalo en la boda, e incluso llamándome destructora de hogares por causar drama en el matrimonio de mi hermana. Era la misma lista de acusaciones que me habían lanzado durante semanas. Pero entonces dijo algo que me dejó helada. Deberías haber manejado las cosas mejor, especialmente considerando cómo se siente tu esposo respecto a tu hermana. ¿De qué estaba hablando? Le pedí a mi mamá que explicara qué quería decir con los sentimientos de mi esposo hacia mi hermana. La expresión de mi mamá no cambió, y sentí que el corazón se me caía al estómago. Comenzó a explicar, casi de forma casual, cómo mi hermana había estado preocupada por los sentimientos de Richard y cómo esa preocupación había escalado después de su compromiso. Resulta que cuando mi hermana se comprometió con Trent, le contó sobre la relación que tenía con Richard, que todos veíamos como un vínculo fraternal. Pero Trent, según lo que aprendí de las palabras de mi mamá, lo veía de otra manera. Al parecer, él la convenció de que Richard estaba atraído por ella y no se le podía confiar. Según Trent, mi esposo estaba encaprichado con mi hermana y no quería que alguien enamorado de su novia asistiera a su boda. Cuando le pregunté a mi mamá por qué siquiera consideraría una idea tan ridícula, se encogió de hombros y me dijo que a veces las personas esconden bien sus sentimientos, insinuando que mi esposo había estado ocultando algún amor secreto por mi hermana durante todos estos años. Era absurdo. Quería reírme, pero en lugar de eso, estaba furiosa. La relación de hermanos que Richard y mi hermana siempre habían tenido, ahora estaba siendo pintada como algo retorcido e inapropiado por los celos paranoicos de Trent. Y no era solo idea de Trent, mi hermana e incluso mi mamá se habían dejado influir por esto. Furiosa, me senté allí temblando, preguntándole a mi mamá cómo podía creer que Richard, quien siempre había tratado a mi hermana con nada más que bondad, tuviera alguna agenda oculta. Dijo que había visto señales que antes no notaba, como las veces que le prestó dinero o como siempre estaba dispuesto a ayudarla cuando lo necesitaba. Pero después de la boda, cuando mi madre habló con mi hermana, todo parecía encajar y las señales se volvieron claras para ella. Pero mi mamá no se detuvo ahí. Continuó diciéndome que cuando mi hermana primero expresó sus preocupaciones sobre Richard, ella trató de protegerla manteniendo distancia de él. Aparentemente, Trent le había dicho que Richard estaba obsesionado y siempre sería una amenaza para su relación. Trent incluso la había alentado a poner distancia entre ella y yo, diciendo que yo estaba fomentando la supuesta obsesión de Richard al siempre traerlo. Así que Trent había estado manipulando a todos en contra de Richard y de mí.
Había creado esta narrativa en la que Richard y yo estábamos tratando de sabotear su felicidad, y estaba funcionando. Intenté razonar con mi mamá, diciéndole que nada de esto tenía sentido, que Richard no tenía razón alguna para estar enamorado de mi hermana y que todos habíamos estado cerca sin problemas antes de que Trent apareciera. Pero no quiso escuchar. Insistió en que Trent ve cosas que otros no ven y que solo estaba tratando de proteger a mi hermana. Me fui de su casa ese día sintiéndome más herida que nunca. No solo los celos de Trent habían fracturado mi relación con mi hermana, sino que también habían lavado el cerebro de mi propia madre. Después de eso, fui a casa y le conté todo a Richard. Se quedó sin palabras. Estaba igual de frustrado que yo. Más tarde, les envié un mensaje de texto a mis padres, diciéndoles que podían creer lo que quisieran, pero que yo ya había explicado mi versión y me mantenía firme en ella. Les dije que sabía que Richard estaba siendo acusado de algo completamente falso, y que si hubiera habido alguna verdad en ello, yo habría sido la primera en abordarlo. Necesitaban entender que no estaría apoyándolo solo porque es mi esposo. Nunca apoyaría algo tan incorrecto si fuera cierto. Continué diciendo que estas acusaciones eran más que absurdas e increíblemente hirientes, y que decía mucho de ellos que hubieran decidido ponerse del lado de su nuevo yerno sin ninguna evidencia real, sin siquiera darnos a Richard o a mí el beneficio de la duda. Una cosa es apoyar a tus hijos, pero esto, de creer en la historia de Trent sin pruebas y volverse contra su propia familia de esta manera, era ir demasiado lejos. Richard y yo no tenemos el tiempo ni la energía para semejantes tonterías, y no voy a quedarme viendo cómo este drama ridículo y sin fundamento sigue arrastrándonos hacia abajo. Les dejé claro que si querían creer en algo tan absurdo, esa era su elección, pero nosotros no estábamos interesados en ser parte de este circo tóxico. Por ahora, estamos esperando a ver si recapacitan o siguen eligiendo esta narrativa falsa sobre nosotros. Actualización 3. Puedo decir que las cosas se han vuelto bastante positiva para nosotros, aunque aún me cuesta procesar todo lo que ha pasado. Después de enviar ese mensaje a mis padres, parece que eso los sacudió un poco. Creo que finalmente empezaron a darse cuenta de lo retorcidas y fuera de lugar que eran todas estas acusaciones. Por iniciativa propia, decidieron hablar con algunos de nuestros familiares para tratar todo lo que había sucedido. No estoy del todo segura de lo que se dijo en esas conversaciones, pero fuera lo que fuera, debió hacerles ver lo extrañas y sin fundamento que eran las afirmaciones de Trent. Desde entonces, he recibido disculpas de muchos familiares, primos, tías y tíos. Algunos incluso expresaron arrepentimiento por haber sacado conclusiones precipitadas sin hablar conmigo primero. Aunque agradezco que reconozcan su error, todavía duele. No me gusta que tantos de ellos estuvieran dispuestos a creer una historia tan ridícula. La idea de que pensaran que Richard estaba actuando de manera inapropiada, especialmente con alguien a quien veía como su hermana, duele. Estoy contenta de que estén recapacitando, pero no puedo fingir que no me deja un sabor amargo. Pero todo eso pasó a segundo plano anoche, porque algo aún más inesperado ocurrió. Mi hermana apareció en mi casa, completamente de sorpresa. No era la mejor versión de mi hermana. Abrí la puerta y la dejé entrar, pensando que podríamos hablar y quizás llegar al fondo de todo. Tan pronto como se sentó, comenzó a llorar. Una vez que se calmó un poco, empezó a explicarme lo que había sucedido con Trent. Me contó que acababan de tener una gran discusión, una que la hizo ver las cosas desde una nueva perspectiva. Entre lágrimas, admitió que Richard no era la primera persona de quien Trent había acusado de estar interesado en ella. Aparentemente, esto había estado ocurriendo desde hace tiempo. Al principio, el comportamiento de Trent le parecía inofensivo, quizás incluso halagador de una forma extraña. Me dijo que todo empezó cuando estaban en público y Trent notaba que supuestamente hombres aleatorios la miraban. Hacía pequeños comentarios sobre cómo otros hombres la estaban revisando o mirándola de forma inapropiada. Aunque le parecía un poco extraño, pensó que solo era él siendo protector. Con el tiempo, su comportamiento escaló. Sus acusaciones comenzaron a surgir en casi todas las situaciones, y eventualmente, su enfoque se trasladó a las personas en su vida, especialmente Richard. Cuando empezó a hablar sobre Richard, Trent fue extremadamente convincente. Lo hacía parecer como si realmente estuviera preocupado, como si solo quisiera cuidarla y mantenerla a salvo de algo incómodo. Lo mencionaba una y otra vez, y como ella confiaba en él, lo siguió. Por eso, cuando insistió en que Richard no debería ir a la boda, ella no lo cuestionó. Pensó que estaba haciendo lo correcto al escuchar las preocupaciones de su prometido y respetar sus deseos. Pero después de la boda, las cosas se descontrolaron aún más. Trent comenzó a acusar a más personas de tener sentimientos por ella, y ya no era solo un comentario aquí y allá. Ahora estaba presionándola para que renunciara a su trabajo, diciendo que uno de sus compañeros de trabajo tenía ojos para ella y que no era seguro que estuviera cerca de él. En ese momento, se dio cuenta de que esto no era normal en absoluto. Trent la estaba empujando a renunciar a su independencia y a alejar a las personas de su vida, aislándola.
Ya no se trataba solo de Richard o de extraños aleatorios, se trataba de controlar quién era ella y quién estaba a su alrededor. Se sintió traicionada, manipulada y cegada mientras finalmente veía que su supuesta protección no era más que un comportamiento obsesivo y manipulador. Se dio cuenta de que había estado atrapada en su control y admitió que se sentía como una tonta por no haberlo visto antes. Mi hermana estaba claramente destrozada y avergonzada por cómo nos había tratado. Me pidió disculpas. Explicó cómo su confianza en Trent la había convencido de seguir todo lo que él decía y que había cometido un gran error. Por primera vez, pude ver lo herida que estaba por lo que había hecho, y supe que realmente lo lamentaba. Pero al mismo tiempo, todo lo que ha sucedido, todo el daño que causó no es algo que se pueda olvidar. Me ha pedido de quedarse en casa para alejarse de Trent, pero luego de las cosas que ha acusado a mi esposo, lo menos que quiero hacer es que ella esté a solas con él. No quiero que tenga pruebas, entre comillas, para acusarlo de nuevo de algo. Así que le dije que podía pedirle a nuestros padres que la dejen quedarse con ellos. Actualización 4. Sé que muchos de ustedes pidieron una actualización, así que lamento haberme quedado en silencio. Han sido un par de meses muy problemáticos, y han cambiado muchas cosas. La última vez, les conté cómo mi hermana vino a mi casa, dándose cuenta finalmente de lo controlador que era Trent. Volvió con él, decidida a mantener su trabajo y no dejar que él la controlara más. Sin embargo, cuando se lo dijo, él se descontroló por completo. La acusó de ser infiel, diciendo que si quería seguir trabajando, debía estar interesada en otros hombres. Su reacción fue tan intensa y desquiciada que ella terminó dejando la casa nuevamente y volvió directamente a mí, más devastada que nunca. Durante la siguiente semana, hablamos mucho, y comenzó a aceptar que esta ya no era una relación en la que quería estar. Llegó a la dolorosa decisión de terminar las cosas y solicitar el divorcio. Como era de esperar, Trent no lo tomó bien. Se presentó en la casa de mis padres, suplicando y llorando, prometiendo que cambiaría y que nunca volvería a actuar de esa manera. Pero mi padre salió en defensa de mi hermana y lo echó de su casa. Así que, en resumen, mi hermana está pasando por un divorcio ahora. Richard ha mantenido un poco de distancia, lo cual entiendo. No quiere estar cerca de ella luego de lo que le ha hecho, y hasta le ha pedido que le devuelva su dinero lo antes posible. Mis padres también han dado un paso adelante. Han estado ayudándola con los trámites legales y brindándole apoyo emocional, lo cual ha hecho una gran diferencia. También han aprovechado esta oportunidad para disculparse tanto con Richard como conmigo, especialmente con Richard, por haber creído en las acusaciones de Trent. Parece que finalmente se dieron cuenta de lo equivocadas que estaban esas ideas. Me gustaría decir que todo está arreglado con mis padres y mi hermana, pero no es así. Ahora con Richard intentamos mantener nuestra distancia, porque no es como si una simple disculpa pudiera solucionar todo el daño que hicieron. Mi hermana ha hecho una publicación hablando de Richard y tratando de limpiar su imagen, así como contando cuál era la verdadera cara de Trent en términos de manipulación. Lo cual es un gran paso adelante, pero no creo que sea suficiente. No puedes acusar a alguien y manchar su imagen, para luego pedir disculpas y esperar que todo vuelva a como era antes. Además, creo que dependerá de Richard perdonar o no, ya que él ha sido el más afectado por todo esto. Así que por ahora mantenemos el mínimo contacto con ellos, algo que hemos explicado y parecen entenderlo. No han intentado acosarnos con mensajes o llamadas para reparar la relación. Creo que han entendido lo que han hecho y nos están dando nuestro espacio. Actualización 5. Creo que será una actualización breve de mi historia, y probablemente la última. Mi hermana finalmente se ha divorciado, aunque no ha sido fácil para ella. Trent se ha vuelto algo violento durante estos meses, lo que la ha obligado a llamar a la policía en un par de ocasiones. Pero ahora el divorcio ha terminado, así que ya no tiene ninguna relación con ese hombre. Por desgracia, la relación con ella y mis padres no se ha arreglado tan fácilmente, y no sé si algún día se arreglará. Mi hermana le ha devuelto todo el dinero que Richard le había prestado, pero, aún así, Richard no quiere tener una relación con ella ni con algunos miembros de mi familia. Ha dejado claro que no le molesta que yo mantenga una relación normal con ellos, pero él no desea hacerlo. Pero yo tampoco quiero tenerla. No creo que llamar familia a personas que pueden tratar tan mal a alguien como Richard sea lo correcto. No es una cuestión de perdonar o no, ya que, en cierta forma, lo hemos hecho. Pero eso no implica que tengamos que tener una relación, al menos no cercana.